Muy buenos días para todos. Mi grupo está conformado por mis compañeras Jessica Chahueza, Laura Vanessa Robledo, Laura Vanessa Montes y quien les habla Isabel Sáenz. Y el tema que les traemos a exponer hoy es daño cerebral tras meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana aguda causa una lesión cerebral irreversible, la cual es caracterizada por unos criterios neurológicos en las actividades de las estructuras intracraneales, la cual consiste precisamente en la inflamación de las membranas que rodean el cerebro, es decir, de las meninges. La meningitis también es considerada como una de las infecciones de rápido progreso y se da en las meninges y el espacio subaracnoideo, causado por unos patógenos que pueden ser virales o en este caso por bacterias. Para ponerlos en contexto, en la presente diapositiva podrán observar la anatomía de la meninges, es decir, ella está compuesta por 3 capas, que es la dura madre, la pia madre y la aracnoide, ¿sí? Que son las que estamos hablando que se inflaman precisamente al ingresar esta bacteria por la vía en la que ingrese, siempre va a ser por la vía aérea, y estas se inflaman. Entonces esas meninges están conformadas por estas 3 capas y precisamente esta se da cuando hay 2 criterios. El primero es el síndrome del meninge, es decir, cuando surge esta inflamación de la meninge, y la alteración del líquido cefalorraquídeo, que nosotros ya tenemos el conocimiento que precisamente el líquido cefalorraquídeo es el que se encarga de amortiguar, proteger el sistema nervioso, ¿sí? Y hace las veces de amortiguador de aquellos impactos que llegan al cerebro, evitando precisamente lesiones dentro de él y la médula espinal, ¿sí? Si este proceso se da, entonces va a funcionar adecuadamente. ¿Listo? Entonces, ya pasando estos 2 criterios, es necesario tener en cuenta que mientras llega esta bacteria al cerebro, uno puede darse en días o puede darse en horas, ¿sí? Pero aproximadamente se dice que es agudo y crónico y que se tiene como criterio 4 semanas, ¿sí? Como corte 4 semanas según lo investigado. Como ya les comenté anteriormente, la vía de entrada es hematógena y frecuente, es la vía más frecuente, que es decir, que es por la vía aérea, es decir, por nasal, ¿cierto? Y cuando esta llega puede causar una serie de lesiones dentro del organismo. Entre ellas tenemos, por ejemplo, infarto, vasculitis, y si no se detecta a tiempo, en el peor de los casos, pues puede causar un edema cerebral, ¿cierto? Cuando estamos hablando de edema cerebral, es decir, de una inflamación, ¿cierto? Y la vasculitis, pues también es una inflamación, pero ya en los vasos sanguíneos, ¿cierto? Ya ahora seguidamente podríamos pasar al diagnóstico. Entonces, para realizar el diagnóstico se hace necesario precisamente mediante una punción lumbar, ¿sí? O llegado al caso de que no se pueda realizar la punción lumbar, se realizará una tomografía, ¿sí? La punción lumbar se realiza en los adultos entre la tercera. Cabe aclarar de que existen excepciones donde no se puede practicar la extracción del líquido cefalorraquídeo mientras esta punción. En esos casos son precisamente cuando la persona convulsiona o cuando la persona tiene alguna parte del cuerpo que no puede movilizar, ¿sí? En esos casos recurrimos a la tomografía, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca con esta punción? Es extraer líquido cefalorraquídeo para proceder a hacer un cultivo, un análisis, y de esta forma poder establecer el tratamiento del paciente, ¿sí? Es saber con qué antibiótico vamos a poder combatir esta bacteria que lo aqueja. ¿Qué más les podría decir que también es importante dentro de este proceso? Que el paciente debe aislarse, porque como lo manifestamos con anterioridad, esta bacteria se puede transmitir por vía aérea. Entonces es muy recomendado de que se aísle el paciente. Es decir, si es un niño que está en la guardería, se debe de informar de inmediato al sitio, a la institución donde éste se encuentra, para que se tomen las prevenciones.
No podemos olvidar de que él avanza muy progresivamente y desde que llegue al hospital, si se tiene sospecha de que puede ser esto, y una vez intentan realizar pues el tratamiento o el procedimiento y iniciar tratamiento con el antibiótico para poder combatir lo que es lo que se realiza en estos casos. Bueno, y es muy recomendable precisamente de que el niño esté con un esquema de vacunación completo. Este también se puede transmitir a través de la placenta por medio de la madre al bebé. Por eso, según estudios realizados, se han presentado muchísimos casos de neonatos que han fallecido. Porque esta patología ataca a todas las edades, pero pues principalmente lo que son niños y personas mayores, ¿sí? Por eso en la actualidad pues existen unas vacunas como la vacuna del neumococo, que es precisamente para fortalecer las defensas, porque es debido a la baja de defensas que ataca más a estas personas. Aquí en Colombia actualmente todos los casos que resultan de meningitis, que son reportados ya como positivos, porque pues pueden reportarse en unos que son sospecha, pero ya cuando se descartan con los análisis de que son positivos, desde el año 1985 aproximadamente, se debe hacer la notificación. Como les estaba comentando, les quiero explicar lo siguiente, o más que explicar, dar a conocer unos datos epidemiológicos hallados aquí en Colombia. Ahí en la presente diapositiva van a poder observar de que desde los años 2005 al 2011 se notificaron al Civigila 1.065 casos de enfermedad por meningococo, lo que representa una incidencia de promedio anual del 0,36 de casos notificados por cada 100.000 habitantes, y durante el mismo periodo se confirmaron 491 casos, lo que corresponde a un 46%. Esto representó una incidencia en promedio del 0,18 por casos confirmados por cada 100.000 habitantes. ¿Listo? Esto es verídico porque es acá en Colombia. Seguidamente va mi compañera Jessica Chagüesa, quien profundizará el tema. Ahora hablaremos de los organismos más involucrados o los agentes etiológicos. En primer lugar encontramos la meningitis Neisseria, meningococo. Nos dicen que esa es una causa muy común de meningitis bacteriana en niños de los 2 años a los 18 años de edad. Esta se propaga por goticas respiratorias y por un contacto cercano. Esta ocurre en los primeros meses de vida, también pasa en poblaciones cerradas, escuelas, universidades. Encontramos en segundo lugar la neumonía por Streptococcus pneumococo, que es la forma más común y más grave de meningitis bacteriana. Las personas que tienen un sistema inmunológico muy débil son las que están más propensas a obtener o a riesgo de contagio de esta bacteria. Encontramos en tercer lugar la Listeria monocytogenes. Esta se ha convertido en una causa frecuente de meningitis bacteriana en los neonatos mayores de 60 años y mujeres embarazadas. En cuarto lugar encontramos la Haemophilus influenza tipo B, pero esta, gracias a las nuevas investigaciones y a la vacuna para la Haemophilus, ha reducido y ha disminuido drásticamente el número de casos. Nos dicen que los niños que no cuentan con vacunas y en Estados Unidos y que están en jardines tienen un riesgo muy alto de adquirir meningitis. Por último encontramos el Streptococcus agalactiae, que es un agente causal de infección severa en los recién nacidos. Se puede colonizar diferentes tejidos, por ejemplo el sistema nervioso central, y también nos menciona que este caso se presentó por primera vez en una mujer en Chile. Ahora les hablé de la evolución desde la neuropsicología, pues se dice que esta observación permite, valga la redundancia, observar la importancia de las diferentes dificultades que se presentan de tareas como memoria, funciones ejecutivas, velocidad en el procesamiento de aprender cosas,
En la parte emocional vemos la afectada la presencia de apatía, irritabilidad y también anosogognosia. Les hablaré de la etiología, que también la podemos determinar como las causas que producen la meningitis bacteriana. Entonces, es una infección que atraviesa las tres meninges, la dura madre, la aracnoide y la pía madre. Esta bacteria se entra al torrente sanguíneo y viaja hasta el cerebro y la médula espinal, y también cuando invade, ya como les había mencionado, directamente las meninges. Hay otros factores o causas importantes de mencionar cuando hay una infección en el oído o los senos paranasales, cuando hay una fractura de cráneo. Esta no es muy frecuente, pero también se produce esta meningitis bacteriana cuando hay una cirugía en algunos casos y la sala o algunos elementos están contagiados y no se llevó a cabo una adecuada desinfección. También cuando no tenemos un adecuado manejo de los alimentos, no se lavan bien. También depende de la edad del paciente, del que adquirió la meningitis bacteriana. Otra también puede ser la vía de adquisición de esta bacteria. Encontramos también la fortaleza, qué tan fuerte es el sistema inmunológico. Entonces, esta meningitis bacteriana es importante mencionar que es una bacteria sumamente agresiva, pues nos puede llevar a la muerte, y pues el único método que vemos como para evitar esta bacteria sería llevar una adecuada vacunación, ¿sí? Seguidamente les hablará mi compañera Laura Robledo. Los síntomas de la meningitis bacteriana. Estos síntomas incluyen fiebre alta de forma repentina, celofobia intensa, rigidez de nuca, vómitos, fotofobia, que es la molestia a la luz, somnolencia, que es la dificultad para despertarse, en donde hay un deseo profundo para dormir. También tenemos la irritabilidad y la confusión mental, que afecta el pensar del individuo. Los efectos que produce la meningitis bacteriana y que se pueden generar a largo plazo. Estos son pérdida de audición, pérdida de visión, convulsiones, problemas de memoria, también existen problemas para mantener el equilibrio y problemas para tener la coordinación en algunas actividades a realizar. Bien, seguimos con las intervenciones psicológicas que se hacen al haber secuelas. En algunos casos se han derivado unos tipos de secuelas, por lo cual se hace necesario iniciar un procedimiento de valoración y de rehabilitación para intervenir sobre los procesos cognitivos que han sido alterados por medio de estrategias de restitución, de sustitución y compensación. Esto se hace con el objetivo de recuperar la mayor funcionalidad para el paciente. Por lo anterior, en estas intervenciones se debe de incluir lo que es la psicoeducación, estrategias compensatorias del déficit, estimulación cognitiva y psicoterapia. La psicoeducación es un tratamiento no farmacológico que ha demostrado ser de gran ayuda en el tratamiento de los afectados de trastorno por déficit de atención. Las estrategias compensatorias se centran en enseñar a la persona para utilizar ayudas externas que le permitan llevar a cabo las actividades de su vida diaria. La estimulación cognitiva es un conjunto de ejercicios y de actividades destinados a mejorar las capacidades mentales del individuo a lo largo del tiempo. La psicoterapia es un tratamiento de colaboración basado en la relación entre una persona y un psicólogo. Como su base fundamental es el diálogo, este proporciona un ambiente de apoyo, lo cual facilita hablar abiertamente con alguien objetivo y también imparcial. Tratamiento para la meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana se trata mediante el uso de antibióticos y dependiendo de la gravedad de la enfermedad se determina la clase de antibiótico que necesita, el tiempo de tratamiento y su estancia hospitalaria para el manejo médico. Esta enfermedad requiere obligatoriamente de que su atención sea a nivel intrahospitalaria, lo que quiere decir que el paciente debe estar hospitalizado
bajo supervisión médica estricta, en donde se determina el tiempo de duración del tratamiento dependiendo de la magnitud de la infección que se esté presentando en la enfermedad. Se determina el tratamiento y dependiendo de eso, el tiempo varía según el antibiótico que se empiece a administrar, el cual tiene que ir intravenosa y asimismo se le da una conducta médica al paciente. Por otro lado, también se maneja con corticoides, que los corticoides son unos medicamentos para manejar la respuesta inflamatoria que está presentando el organismo en estos momentos. En este caso, su respuesta inflamatoria se evidencia en las meninges. Se dice meningitis por la inflamación de las meninges y se dice bacteriana por la infección que se está presentando en ellas. No solo hay que atacar la infección como tal, sino también esa respuesta inflamatoria que se está presentando y hay que disminuirla al mismo tiempo que se va atacando la infección. Los corticoides que más se utilizan para esta infección son la dexametasona y con esto entonces se ayuda a que su respuesta inflamatoria vaya disminuyendo. Perfil psicológico de esos pacientes. Se realizaron una serie de estudios los cuales permitieron incluir dentro del perfil neuropsicológico las alteraciones más comunes que se presentan en la mayoría de estos casos y de esta manera se logra evidenciar una alteración a nivel cognitivo, su rendimiento intelectual va disminuyendo y la carencia de atención y funcionamiento ejecutivo también. Esto se da progresivamente debido a las secuelas que deja esta enfermedad, donde impide una planificación de ideas, toma de decisiones y lo que altera también la parte de sus pensamientos. También se ve afectada la parte de su lenguaje, ya que el daño cerebral que ocurre en ese momento es tan grande que todas estas funciones que normalmente cumple un individuo, que son sus funciones ejecutivas y corticales, se ven afectadas y son difíciles de seguirlas desarrollando, son difíciles de poder manejarlas después de que se sale de esta enfermedad tan prolongada como lo es la meningitis bacteriana. Caso clínico de daño cerebral por meningitis bacteriana. Nuestro caso clínico se presenta en un paciente pediátrico masculino de 10 meses de edad, atendido en la Clínica San Gregorio de Ecuador, por cuadro clínico de fiebre sin foco de 3 días de evolución. Cuando decimos sin foco es porque no conocemos la causa de esta fiebre, ni por qué se presenta, ni siquiera sabemos si hay o no una infección y qué tipo de infección. Entonces por eso se llama sin foco. Recibido por deterioro neurológico. Estos pacientes ingresan en un estado neurológico algo delicado, en donde no tienen respuesta verbal, no tienen contacto con el medio ambiente, en donde no obedecen órdenes y donde no tienen un desarrollo normal de sus funciones ejecutivas. Por distrés respiratorio, rápidamente acompañado de crisis convulsivas. El distrés respiratorio hace referencia a los signos de dificultad respiratoria con la que ingresa el paciente en ese momento. En este caso, este paciente pediátrico presenta signos de dificultad respiratoria y en ellos se presentan los signos de tirajes intercostales, lo que quiere decir que es una retracción de las costillas hacia adentro en cada respiración, y esto hace que haya un esfuerzo mayor de patrón respiratorio, que haya una respiración mal controlada, al igual que se llaman sibilancias, que son unas respiraciones ruidosas que se presentan. Las crisis convulsivas se deben en este caso a dos cosas: la inflamación que presentan las meninges en el momento y por las altas temperaturas que se presentan. Las fiebres más difíciles de controlar son las de la meningitis bacteriana, ya que su infección es tan agresiva, es tan fuerte, ese pico febril que presenta, esa respuesta que da el organismo a esta infección es difícil de manejar. Es ingresado en mal estado general a cuidados intensivos pediátricos, con inicio precoz de antibiótico-terapia empírica, lo que quiere decir que se le inicia un antibiótico para contrarrestar una infección interrogada, mientras se determina qué tipo de infección es la que se está presentando en el momento. Esta infección se sabe a causa o después de una serie de exámenes complementarios especializados que se hacen a nivel de muestras sanguíneas y de orina. Una vez se obtengan estos resultados, se determina y se clasifica la infección y asimismo el antibiótico que se debe tratar para esta enfermedad. Si el antibiótico que se inició es válido, se continúa.
sino porque de pronto hace resistencia a ese antibiótico. Las enfermedades muchas veces hacen resistencia a ese antibiótico, entonces toca hacer algo que se llama escalonamiento de antibióticos, o sea, se pasa de un antibiótico a otro pero más fuerte. Este paciente presenta una evolución diaria estacionaria sin mejoría clínica, se suspende la sedación. Se tiende a sedar estos pacientes debido a que su cerebro tiene que estar en un nivel de relajación para que la respuesta al tratamiento empiece a dar y no se vea afectado en la intervención que se le está haciendo en el momento. No se evidencia irreversibilidad del cuadro, o sea, no se presenta ninguna mejoría. Existe cese de funciones corticales y del tronco cerebral, o sea, van disminuyendo estas funciones cerebrales. En este caso, pues las que más se ven afectadas son el lenguaje y las funciones ejecutivas en su parte cognitiva. Se confirma lesión cerebral irreversible por el electroencefalograma y finalmente el paciente fallece. Cuando se presenta una lesión cerebral irreversible, esta hace referencia a esas anoxias cerebrales que se presentan en el momento en el que el paciente está convulsionando. La anoxia cerebral es una afección que se presenta en el tejido cerebral provocada por falta de oxígeno. En cada convulsión que presenta un paciente, que dura de 2 a 3 minutos o de 3 minutos a 5 minutos más o menos, el cerebro deja de funcionar. El cerebro no recibe oxígeno y por eso es que se presentan esas convulsiones y se presentan estos daños cerebrales irreversibles. Al inicio se le hizo un TAC de cráneo que reportó un edema cerebral. Debido a que presenta este edema cerebral, se complementa con un electroencefalograma en donde se determina dicho daño cerebral, dicha lesión, y en este se ve la falta de actividad eléctrica en el cerebro. Al faltar esta actividad eléctrica se ven afectadas todas sus funciones, lo que quiere decir que ya el cerebro no responde más al organismo y por esta causa es que el paciente finalmente fallece. En algunas ocasiones, cuando los pacientes logran salir de esta enfermedad, quedan secuelas en cuanto a su lenguaje o en cuanto a su cuerpo a nivel de movimientos, y esto se hace un acompañamiento de terapias de lenguaje y terapias físicas. En otras ocasiones ya no hay ninguna terapia que funcione, se quedan con hemiplegias, con hemiparexias y ya no se puede hacer nada, pero son pacientes que se pueden manejar.